Hay que hacer las dos fórmulas. A ver, voy a grabar, ¿eh? Ahí estamos grabando. Les cuento para las personas que no están, tengan el material de hoy. Bueno, entonces decías, Maca, ¿cómo imaginabas la solución del problema ese? Había que hacer las dos fórmulas. ¿Cuáles serían esas dos fórmulas? ¿Qué buscábamos? La velocidad de X, que era la distancia sobre el tiempo. Ahí está. Que para Claro. llegar ahí teníamos que hacer H, que era igual a la mitad de gravedad, tiempo al cuadrado. Ahí está. ¿Se ubican los compañeros Nahuel, Fernando, de lo que está hablando Macarena? Macarena dice, estamos hablando acerca del problema que había quedado pendiente, como tareas en Classroom, que era que le pegabas a un objeto desde arriba de la mesa y el objeto se proyectaba horizontalmente y después caía. Entonces, había que pensar una estrategia de solución de ese problema. Entonces, bueno, lo que dice Macarena es que, como el problema pedía la velocidad horizontal, la velocidad en X, dice, bueno, hay que saber la distancia a la que cae, que se mide, dividido el tiempo que tarda en caer. Y ahí estaba el tema, por eso decía, hay que usar las dos formas. Porque para calcular el tiempo, más o menos tener una idea del tiempo que va a tardar en caer, utilizaba la relación de caída libre, aquella que habíamos desarrollado a partir de la idea de Galileo, eso sobre la sucesión de los números, ¿cómo se dice? Impares, ¿no? La caída según la sucesión de números impares. Daba por resultado esa expresión h igual 1 medio gt cuadrado, que es la que ahora estaba despejando de ahí Macarena. Bueno, en líneas generales es eso, hay que intentar hacerlo, resolverlo, estimar la altura de la mesa, estimar el lugar donde cae, y por eso cada una de las personas, o si trabajan de a pares, o qué sé yo, van a tener valores diferentes para ese ejercicio, ¿sí? Porque depende de los datos que ustedes le agreguen. Bueno, cambio de cámara y avanzo, cualquiera, y avanzo un cachitín. A ver cuál sería algún tema ahí con la cámara. Vale, y ahora avanzo otro cachito. Lo que vamos a chusmear tiene que ver con, a ver la cámara, ahí está. Perfecto, ahí se ve el pizarrón. Bueno, lo que vamos a trabajar tiene que ver con profundizar esta cuestión. Yo esperaba que hoy sea la última clase de cinemática, vamos a ver qué pasa. Y básicamente estoy pensando, de nuevo, en un disparo, pero ese disparo está hecho desde abajo hacia arriba, ¿no? Tú, cae por eso. Iba a buscar un Crucify. El disparo se produce acá, dispara como con un cañoncito, ¿sí? Y la trayectoria que hace no es un arco de parábola, como habíamos visto nosotros la clase pasada, que sería una cosa así, sino la parábola entera. A ver si me dan un segundito. Bueno, a ver. Por ahí busco acá en internet y les muestro una simulación. Yo creo que va a andar. Y va a ser más veloz que lo que yo pueda dibujar en el pizarrón. A ver esto. Laboratorio. Bueno, y ahí les comparto. Compartir pantalla. Ahí lo tienen que estar bien. Bueno, esto es, mirá que yo les decía recién, el disparo hace una parábola. Entonces acá tengo un cañoncito, ¿sí? ¿Ves? Cañoncito. Y ese cañoncito dispara con una rapidez. Acá abajo yo le puedo cambiar. ¿Están viendo ¿cómo se dice? El simuladorcito. Hay un Sí, cañón. profe. Ahí está, ¿lo ven?
Bueno, y acá tiene una variación de velocidad. Yo puedo disparar 15 metros por segundo, ven, 20 metros por segundo. Bueno, con esto disparo. ¿Eh? Y lo que se ve es la curva que va haciendo el proyectil conforme viaja. Entonces, esa curva responde, es un dibujo similar al que hice en el pizarrón, ¿sí? Responde a un determinado, ¿cómo se dice? Una determinada ecuación, por eso se dice que la trayectoria es parabólica. ¿Cuál es que yo tomo un punto? ¿Eh? Este punto me dice cuál es el tiempo que tardó en llegar hasta ahí, la distancia desde donde se inició el disparo hasta esta posición y la altura que tiene en ese momento. ¿Sí? Entonces, este Crucify me permite averiguar las posiciones relativas conforme se mueve. ¿Sí? Las posiciones de altura contra el tiempo. ¿Sí? Y además el dato de cuánto tiempo transcurrió. Bueno, acá parecería que llega, no sé, a la altura, a ver si se ve ahí. Ahí, hay que correr este coso. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Quería ponerle ahí, pero no puedo. Porque está esto. Bueno, le vamos a correr todo para allá. Y lo vemos. Ahí, a ver si por ahí se ve. Ahí parecería que llega a una altura máxima, más o menos, de una altura de 15 metros y medio, 15,45, y tarda de eso en llegar a 1,77. O sea, la descripción de este movimiento, en la descripción de este movimiento, está involucrado la altura y el tiempo que utiliza para realizar ese movimiento. Bueno, vuelvo para atrás. Borro todo, lo voy a hacer un poquito más grande. Y la onda de esto es, por ejemplo, pegarle acá a este David, a ver si se mueve. Ah, no se mueve. Ponele que queremos pegarle a David o pegarle a este blanco. ¿Eh? ¿Cómo hago? ¿Qué imaginás que debería hacer para que el proyectil caiga en este punto? ¿Qué variables podemos toquetear para ver dónde cae? ¿Cambiar el ángulo, profe? Le cambiamos el ángulo, más o menos. No, más, Más así, claro, ahí. probamos. Usa casi. Así que una posibilidad podría ser, no sé, si lo corro un cachito más, disparo de nuevo. Ahí parece que le damos, ¿eh? No, me repasé, querido, no te puedo creer. Medio que lo hay que ajustarlo. A ver ahí. Casi. Pero bueno, evidentemente el ángulo ayuda, ¿eh? Parece que es medio delicadito, che. Cayó en la misma posición que el otro, ¿no? Bueno. ¿Y la otra posibilidad cuál sería? A ver, ahí. Quiero ponerle 83 grados y no puedo. Ahí. A ver qué pasa ahí. Ah, no sé, che. Bueno, una podría ser cambiarle el ángulo ahí. Si le cambio acá, Ahí habría que bajar la velocidad, profe. le bajamos la velocidad un toque. Ahí le damos. Con 25 grados y 13 metros por segundo le damos. Y si fuera por acá, le di casi al hombre. O sea que parece que hay al menos dos trayectorias posibles. Una es esta de acá abajo, me quedó 500 tiros, que ya no me acuerdo cuánto eran, 13 metros por segundo y 25 grados, y la otra es esta, 63 grados y 13 metros por segundo. Hay como dos variables que puedo manejar, el ángulo y la velocidad. Ahora, entonces cuando voy a pensar las posibilidades de gestión de este Crucify, de este
tipo de movimiento, o sea, un movimiento parabólico o tiro oblicuo. Las variables que vamos a ir chusmeando son el ángulo con el que se dispara y el módulo de la velocidad con la que se dispara. Las dos cosas tienen incidencia en esto que estamos chusmeando. Una posibilidad es esa, y ahora lo limpio, era ¿cuánto era? 25 grados. La otra posibilidad es esa. En cualquiera de los dos casos hay variaciones, ¿sí?, de la altura y eventualmente del tiempo que está viajando, ¿sí? Pero más o menos cumple el mismo propósito. Dos variables en principio para chusmear. Disparo ahora, a ver qué hace con esto. Usa, casi le pega al hombre. Y con esto voy a ver si puedo. Quiero ponerle los vectores. Esto sigue siendo tiempo y altura. Bueno, no lo puedo ver. No me doy cuenta por qué no puedo ver los vectores. Ah, otra cosa que se puede hacer, se puede modificar la altura. Entonces, si modifico la altura, pasa lo que decíamos el otro día. Yo puedo hacer un tiro horizontal, así. ¿Sí? Un tiro horizontal. Y lo que se describe es el arco de parábola que habíamos visto el otro día. ¿Ves? Tiene que ver si lo tiro un cachito antes, de 18, 16, qué sé yo. Por ahí le pega, a ver qué pasa. Tú. Bueno, con este es el arco de parábola que estuvimos viendo el otro día. Y quería mostrarle los vectores, en realidad, pero evidentemente algo pasa que no los sé usar, para mostrarles cómo se descompone, ¿sí? Cuál es la descomposición de estos puntos, ¿no? Cómo se verían las velocidades para arriba y para adelante. Voy al gráfico, al pizarrón. La idea es hacer una representación con altura 0, ¿sí? Un ángulo de cualquiera, y ver cuál es la trayectoria, el análisis de la trayectoria que realiza el proyectil. Entonces, cuando disparo el proyectil, la velocidad que tiene es esa velocidad tangencial de la que hablábamos el otro día. Una velocidad así. Tangencial a la trayectoria, la toca en un punto. Ese vector velocidad tiene dos componentes. Para adelante, una velocidad en X. Para adelante, una velocidad en X, esta. Velocidad en X. Y para arriba, otro componente, para acá arriba, otro componente que lo puedo imaginar como una velocidad en Y. No sé si ven allí los colores y dejo de compartir, Así ven en la pantalla. En la pantalla el pizarrón. Entonces, la velocidad que tiene es esta, una velocidad tangencial. Pero esa velocidad tangencial la puedo pensar como la acción conjunta de dos velocidades. Una para adelante, que lo proyecta hacia el frente, y una para arriba, que a medida que se mueve se va elevando. ¿Está? Como en el ejercicio anterior, como habíamos estado pensando en la clase pasada, la velocidad horizontal siempre va a ser la misma. En cualquier punto, la velocidad horizontal es la misma. Aún arriba de todo, ¿sí? En el vértice, a ese punto se llama vértice, aún en el vértice, la velocidad horizontal es la misma. Salvo que, ya habíamos dicho, bueno, nada, haya alguna, como se dice, fricción importante contra el aire. Si tiene mucha velocidad o qué sé yo, va a aparecer. Pero en general, la velocidad para adelante, no importa, siempre es la misma, ¿sí? A lo largo de toda la trayectoria. Esa es la simplificación que estamos haciendo ahora, Esta velocidad siempre es la misma. Velocidad para adelante es constante. Esa es una de nuestras simplificaciones.
Pero la velocidad vertical no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Bueno, porque la gravedad está haciendo de la suya. La gravedad está constantemente tirando para abajo, a lo largo de todo el tiro, ¿eh? A lo largo de toda la trayectoria. Entonces, esta velocidad, que ahora es para arriba, esta, que ahora es para arriba, en el punto siguiente sigue siendo para arriba, pero ahora un poquito más reducida. ¿Por qué? Porque la gravedad lo fue frenando. Es un movimiento, esta velocidad en I es distinta de esta otra, un poquito más corta. Y si sigo un cachito más, esa velocidad en I va a ser aún más corta. Y arriba de todo, acá, ¿cuánto va a ser la velocidad en I? Arriba de todo, 0. No sube más. ¿Está? Entonces, esta velocidad, fíjate, es así, luego se reduce, y arriba de todo, 0. No tiene velocidad vertical. Eso ocurre en la parábola, en la rama ascendente de la parábola, ¿eh? Mientras el proyectil va recorriendo esta trayectoria, hasta llegar a este punto. Cuando llega a ese punto, la gravedad lo tira para abajo. Entonces empieza a aparecer una velocidad vertical, pero en sentido contrario, ¿sí? Esta va a ser la velocidad, acá, la velocidad vertical en ese punto. Y en otro, si yo sigo, bueno, nada, va a pasar lo mismo. Acá voy a tener una velocidad vertical en sentido contrario, ¿sí? Para abajo, del mismo tamaño que esta, a la misma altura, ¿no? Y esta, una velocidad para abajo más importante acá. ¿Está? De modo que cuando el objeto llega al suelo, ¿sí? Cuando el objeto llega al suelo, tendría la misma velocidad con la que salió, pero invertida, ¿eh? Esta era así, la otra es así. ¿Está? ¿Sí? Siempre el mismo componente horizontal, y lo que están completamente invertidos es la velocidad vertical. Acá apunta para arriba y acá la velocidad vertical apunta para abajo. ¿Está? Esta sería la descomposición vectorial a lo largo de la trayectoria. Y a lo largo de la trayectoria, la velocidad va a estar primero ahí, después se vuelve tangente y cambia el sentido, después se vuelve tangente, cambia aún más el sentido, después se vuelve tangente y ya paralela al suelo, ¿eh? Y después empieza a proyectarse para abajo, ¿eh? Así, hasta que al final llega en esta posición. ¿Está? Entonces, de nuevo, como la semana pasada, la velocidad total es la velocidad tangencial, esta, ¿eh? Esa es la velocidad. La velocidad tangencial va cambiando, ¿sí? Punto a punto. ¿De dónde sale la velocidad tangencial? De la composición de las velocidades x e y. Se combinan esas dos velocidades en cada uno de los puntos. ¿Está hasta ahí? ¿Casaron más o menos? En cualquier lugar lo tenés que pensar, como habíamos dicho en la clase pasada, como la combinación de dos movimientos. Uno para arriba que está afectado por la gravedad, ¿eh? Uno para arriba que está afectado por la gravedad, bueno, se va haciendo cada vez la velocidad más chiquita, hasta que llega arriba de 0, empieza a caer y se empieza a hacer la velocidad más grande. Siempre con la misma aceleración. Por lo tanto, en cualquier nivel, ponele que yo trazo un nivel así, ¿eh? Bueno, acá la velocidad en el rama ascendente es así, en la rama descendente es así. Mide lo mismo, pero en sentido contrario, porque está afectado por la misma causa, ¿no? Por la gravedad. Bueno, este sería el esquema general de un tiro oblicuo, ¿eh? Hay que pensarlo siempre en dos dimensiones, y ahora la dificultad que tiene esto es una dificultad matemática, no es un problema de agregado de complejidad en lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros ya sabemos que desde ahí hasta acá tarda en caer, como decía Macarena hoy, desde ahí hasta acá tarda en caer este tiempo vinculado con la altura. O sea, desde ahí hasta acá, que es de la altura máxima hasta abajo, así, ¿no? A este tramo, ¿no? Se llama altura máxima. Esa altura va a ser 1/2 de gt cuadrado. Esa altura máxima, ¿sí? Bien, no sé cómo poner acá abajo, máxima, la altura máxima, va a estar relacionado con el cuadrado del tiempo. ¿Sí? Eso venía de esa sucesión de números impares de
La velocidad en X, bueno, la velocidad en X va a definir a dónde cae. Entonces, la distancia total que recorran, desde este punto hasta este punto, esa distancia, así, no sé cómo ponerlo, esa distancia total va a ser igual a, bueno, la velocidad que salga multiplicada por el tiempo que tarde en llegar. Ese tiempo a veces se calcula hasta la mitad y de la mitad para allá, ¿no? Porque es este tiempo de acá, este tiempo lo que tarda en caer o en subir. Entonces, a esta ecuación, como son 2 veces ese tiempo, tarda, ¿no? Hasta acá arriba un valor y después vuelve a caer. Entonces, es el doble del tiempo que tarda en subir. ¿Se entiende eso último que dije? Esta ecuación te dice cuánto tarda en llegar hasta la altura máxima. Y la misma ecuación te dice cuánto tarda la altura máxima al suelo. O sea que cuando el cuerpo sube y baja, hace 2 veces este tiempo. 2 veces ese tiempo. Por eso, en esta ecuación suele aparecer el 2 acá adelante. Esta ecuación te dice cuál es el alcance, la distancia máxima que alcanza. 2bx, 2 veces la velocidad horizontal que tiene por el tiempo. Y esta ecuación te dice cuánto tiempo tarda en subir o en bajar. Si vos querés saber cuál es el tiempo total, bueno, tenés que multiplicar el resultado de este despeje por 2. ¿Está? Esa es, digamos, la representación del movimiento siempre tiene que ser en 2 dimensiones. Primera cuestión. Segunda cuestión, valen las ecuaciones que dijimos la semana pasada. Para saber el alcance hay que multiplicar la velocidad horizontal por el tiempo. Y la otra cosa que venimos diciendo de antes es determinar la relación entre la altura y el tiempo que tarda en caer, está dado por esta ecuación, que es la que se derivaba del trabajo de Galileo. La que decía hoy Macarena para el ejercicio de la caída del objeto desde arriba de la mesa. Bueno, eso en general. Esa, digamos, sería todo el análisis desde el punto de vista de la física o de los modelos de la física, por decirlo así. Ahora, la complejidad que podemos abordar a partir de ahora tiene que ver con problemas matemáticos. No es un problema de la física, sino matemático. ¿Se acuerdan algo de trigonometría? ¿Se acuerdan qué era eso de la trigonometría? Yo no. Macarena no, Fernando. ¿Se durmió, Fernando? Ahí está, atento, Fernando. No, sí, se durmió Fernando. Nahuel, No, ¿me escucho? ahí sí, ahí te escuché. Bueno, No lo escuché, profe. Me había ido a buscar una cantina. les decía si se acordaban algo de trigonometría, porque la dificultad, digamos, física es esto, lo que les estoy diciendo. Se piensa el movimiento en 2 dimensiones, la distancia total que recorre es la velocidad horizontal por el tiempo, y la relación entre la altura y el tiempo que tarda en caer es un medio gt cuadrado. Eso es toda la dificultad que tiene desde el punto de vista de la física. Ahora, lo que sigue, ¿no?, es la aplicación de una herramienta que nace en la geometría, digamos, en la matemática, aplicada a esto. Y a esa parte se le llama trigonometría. A esas herramientas, que vamos a utilizar, tienen origen o fueron desarrolladas en ese conjunto de cosas que se llaman trigonometría. Y no se acuerdan de una pepa de eso, o nunca lo vieron, que también puede ser. No, imposible, no me acuerdo. Las fórmulas. Te cuento así como. Tenemos que hacer una digresión porque si no, no van a entender nada. Puede que vos querés saber cuál es la altura del arbolito de allá enfrente. Más o menos la altura del árbol de frente. Bueno, el árbol de frente es un árbol así. ¿Sí? Bueno, y yo quiero saber, mi propósito es saber cuál es esta. ¿Está? Esta sería la problemática que da origen a este tema que te digo, que se llama trigonometría. 3. ¿Está? En metría, metros. Entonces,
Este es trígono, ¿verdad? De polígono, ¿sí? ¿Cuántos lados tiene? Tiene 3 lados. ¿Y qué vamos a hacer? Estudiar la relación entre los 3 lados, de una figura geométrica. Una figura geométrica con 3 lados es un triángulo. ¿Está bien? Entonces, la trigonometría, así, grandes rasgos, te cuento. Trigonometría, ¿no? Tiene como así, vos lo ves, lo podrías dividir por ahí. Esa trigonometría tiene que ver con un, ¿cómo se dice? Con un triángulo, una figura geométrica de 3 lados, y la relación, trigonometría, la relación entre los lados del triángulo. ¿Está? De ahí viene la expresión de esta trigonometría. ¿Sí? Un polígono de 3 lados, y sobre ese polígono de 3 lados vamos a analizar las relaciones métricas entre sus lados. De ahí proviene el término. Bueno, ahora bien, el problema es, ¿cómo hago yo para saber la altura de ese árbol? Soluciones para eso. Me subo hasta arriba del árbol, con un hilito, lo pongo de arriba, bueno, después mido el hilito. Esa podría ser una solución. Pero ¿qué pasa? Es un quilombo subirse arriba del árbol. Es un problema, digamos, de acceso, ¿no? Es difícil, desde difícil acceso. ¿Sí? Sobre todo porque es el árbol de mi vecino, entonces hay que entrar, saltar el paredón de la casa, ¿viste? Subir por ahí y desde ahí tirar una piola para abajo. Bueno, esa sería una forma. Otras formas sería chusmear, ¿sí? Sería chusmearlo desde una distancia. Entonces, yo miro, casi tiró el mate, por eso me salió la línea chingada. Pero podría mirarlo así, ¿viste? Desde acá. Lo miro desde este lugar. Desde este lugar pongo un objeto óptico, ¿sí? Ese objeto óptico lo pongo con un trípode, así, y desde acá yo miro. Y hago coincidir desde este punto a la punta del árbol. ¿Está? Bueno, ahora, ¿qué ventaja me ofrece eso? Bueno, en realidad la ventaja que me ofrece es que si yo pienso en un triangulito así, no sé cómo decirlo. Puede ser, profe, que vos ahí tenés el ángulo y una vez que tenés el ángulo, A más B es igual a C. Bueno, algo así sería. Entonces, no sé si se empieza a ver ahí el dibujito. Ya pasó media hora, loco, qué rápido se va el tiempo cuando nos divertimos, ¿eh? Yo la veo ahí a Macarena, que es el único rostro humano que veo. Después está mi gata por allá. Entonces, el único rostro humano acá y veo que se agarra la cabeza. Pero no sé si lo van viendo. Acá hay un triángulo así que va desde el ojo del fulano hasta la altura, ¿no? Horizontal, donde ve el fulano, esta altura, ¿sí? Así. Y un triángulo que define la altura desde, no sé, un lugar, la copa del árbol, una parte más baja, no sé, desde la altura donde yo estoy. Si no, tendría que pensar que estoy tirado en el suelo mirando para arriba. Eso es medio incómodo, ¿no? Pero entonces, desde el ojo hasta el árbol es un segmento del triángulo. El otro segmento sería desde este punto hasta arriba de todo y ahora desde ahí hasta abajo. Esto me queda un triángulo, ¿sí? Pero no es el único triángulo que yo puedo imaginar. Puedo imaginar un triángulo que se inicie, no sé, en la base, desde donde yo estoy mirando, hasta un punto cualquiera, un palito, voy a poner un palito. Puedo imaginar la base del trípode, ¿sí? Desde el plano donde está apoyada la cámara hasta donde está la cámara. Ese plano también puedo imaginar. Pero como, mira, este va a ser más fácil. Este es un triángulo, ¿sí? Que yo puedo imaginar, y el otro triángulo es el triángulo grandote que les marcaba recién. Bueno, esos triángulos, el chiquito este y el grande, comparten este ángulo, el ángulo donde está el instrumento óptico. Lo comparten. Es el mismo ángulo para los dos. Y además de que ese es el mismo ángulo, este ángulo de acá, este, es de 90 grados como es este. En los dos casos estoy pensando en verticales. ¿Ah? Entonces, estos dos ángulos valen lo mismo, son congruentes. Este ángulo es el mismo para los dos triángulos. Por lo tanto, el triángulo grande y el triángulo chico, los dos triángulos, tienen los mismos valores en sus ángulos.
Son triángulos semejantes. Tienen las mismas proporciones, ¿eh? Son proporcionales. Uno chiquito y el otro más grande, pero con la misma forma. ¿Está? Es como, no sé, como una mamushka, ¿sí? Que vos tienes la figura grande, vos vas sacando la muñeca una dentro de la otra y todas guardan las proporciones, solo que una es más chiquita y la mamushka que la contiene a todas es más grande. En definitiva, todas tienen la misma proporción, la misma forma. Bueno, cuando eso pasa entre los triángulos, se dice que son triángulos semejantes. Entonces, hay un triángulo, ¿eh? Que es semejante a este otro triángulo. Bueno, esos triángulos semejantes me permiten decir cosas porque son proporcionales. Entonces uno podría decir, por ejemplo, uno podría decir, el lado largo a este, le voy a poner nombre, puede que este sea A, B, C este punto. A este otro punto le voy a poner D y E, así. ¿Está? Para hablar en eso, dice así. El lado largo del triángulo grande es proporcional al lado corto del triángulo pequeño. Sería así. El lado largo del triángulo grande es proporcional al lado corto, ¿eh? En su relación con el lado más corto, es proporcional a la altura del triángulo grande en su relación con la altura del triángulo pequeño. Bueno, lo dije mal al principio, pero ahora trato de aclararlo. Dice, el lado largo es al cortito, como la altura del lado largo es al cortito. Eso es lo que dice acá abajo. Dice, como son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Este largo dividido el chiquito es igual a este largo dividido el chiquito. Eso dice acá abajo. Dice que son lados proporcionales. ¿Está? Bueno, esto que les estoy contando se puede establecer entre cualquiera de los lados. ¿Sí? El lado largo es el cortito, como... Pero en este caso utilizamos esto, que sería, si lo estoy mirando desde acá, si yo lo estoy mirando desde acá, es el lado que está enfrente de la vista. ¿Sí? Yo miro por acá, por el ocular acá, bueno, este segmento que estoy imaginando queda frente de mí. ¿Sí? Se dice que se encuentra opuesto al ángulo del que yo estoy mirando. Mira desde acá, este es el ángulo, este lado es el lado opuesto donde yo estoy mirando. Como este también es un lado opuesto, solo que de un triángulo más grande. ¿Está? Entonces, ahí empieza a haber relaciones, ¿no? Dice, entre, por ejemplo, en este caso dice, bueno, si yo divido los opuestos es igual a si divido los, no sé, estos otros. Estos otros también tienen nombre. Los lados que están junto con de donde yo estoy mirando, forma el ángulo, uno de los lados, el lado corto, hay un lado corto y un lado largo, ¿no? El lado corto se llama cateto adyacente. Y el lado más largo del triángulo se llama hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es el lado largo, el cateto opuesto, el segmento ese es el que está enfrente del ángulo, y el lado que junto con la hipotenusa determina el ángulo, es el lado de acá abajo, se llama cateto adyacente. Entonces, básicamente, lo que les estoy tratando de transmitir es que hay relaciones entre los lados del triángulo cuando estos tienen los mismos ángulos. Se llaman relaciones de semejanza. Eso me permite establecer proporciones entre los lados. Entonces, algunos de esos lados yo los puedo medir. ¿Sí? Yo puedo medir. Por ejemplo, puedo medir cuánto vale desde acá hasta donde está el árbol. Agarro una cinta métrica, me voy caminando hasta el tronco del árbol y lo mido. También puedo medir desde acá hasta donde termina el instrumento óptico. Lo mismo, agarro la cinta métrica, mido hasta donde termina y ya. Puedo medir esta distancia, ¿sí? Desde el plano horizontal hasta donde está la punta del instrumento óptico, ¿no? Hasta donde está la cámara. Mido esa distancia. Ahora, esta es la que no puedo medir. Pero de estos tres lados tendría
de esos 4 lados, perdón, tendría 3 conocidos. ¿Sí? El lado largo, como sería AC, el lado corto, CD, el lado cortito, ED, y esta sería una incógnita. Entonces, nada, yo podría despejar de ahí y puedo saber la altura. O sea que, estableciendo relaciones entre los lados del triángulo, yo puedo conocer la altura de algo inaccesible. Bueno, esto que les estoy contando es el origen de la trigonometría. Se conocía estas propiedades de los triángulos semejantes, que sabía que sus lados, había demostraciones de que sus lados iban a ser proporcionales, y a partir de estas relaciones nace la trigonometría. Solo que a las relaciones entre los lados se las nombra de una forma particular. Se les pone un nombre. ¿Sí? Por ejemplo, si en un triángulo estoy pensando en la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí? Un nombre para eso se llama tangente. ¿Está? La tangente, cuando te dicen, bueno, ¿cuál es la tangente? Bueno, la tangente es la relación entre el cateto opuesto y el adyacente. También podrías tomar el cateto opuesto y la hipotenusa. Cuando vos relacionás el cateto opuesto y la hipotenusa, suele hablarse, no siempre, pero bueno, suele hablarse del seno del ángulo. Y cuando se habla de la relación entre el adyacente y la hipotenusa, se habla de coseno del ángulo. Entonces, borro acá, dejo un solo triángulo y les cuento un poco más en eso. Triángulo así, ángulo de referencia. ¿Sí? A este se lo llama hipotenusa. A ese lado. A este, viéndolo desde acá, el que está enfrente, se lo llama cateto opuesto. Y a este de acá abajo se lo llama cateto adyacente. Yo le pongo las letras esto así, este cat, porque habría que ponerle A, D, Y, adyacente, opuesto, hipotenusa. Pero acá no sé por qué, desde siempre le pongo cateto adyacente sea. Pero bueno, más allá de mis tonteras que se repiten en los libros y por eso se las muestro,